tú la canten con alegría. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta grey. Hablan en los oprimidos en la victoria del vencedor, para que todos juntos veamos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que del bebe no tendrá sed. Y si queréis la vida, id a la fuente y allí beber. Cristo es de las ovejas que redimiera su buen pastor. Vino para salvarla, pero sufriendo cuento dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde morada fue a preparar. Cristo el pastor eterno que a sus ovejas vino a salvar. Amén. Vino a salvar este pastor eterno. Su misericordia, su amor siempre están ahí presentes para bendecirnos. Vamos a hacer esta segunda alabanza. Dios ha sido bueno. Y nunca debemos cansarnos de decirlo, de repetirlo y de decírselo a nuestro corazón, que Dios ha sido bueno.
Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es ha sido bueno y será bueno. Amén. Vamos a hacer todo el tiempo. Vamos a hacer el himno 259, Dulce Espíritu. Sobre nuestros pies cantemos este himno. Al decir a Jesús con fe yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos. Sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y
has confiado en el Señor, podrás tener nueva vida si decides confiarle tu vida a Él. Cantemos, pueden tomar asiento, hermano. Cantemos el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Trinidad del Señor. 331 en los himnarios. Las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes tienes las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la duda nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes fieles, Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta parte. Estemos orando. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Ahora que podemos reunirnos nuevamente, Señor, físicamente en el templo, debemos valorar aún más, oh Señor, nuestra libertad que tenemos para poder comprometernos en participar, Señor, en todas las actividades que la iglesia esté promoviendo. Oh Dios eterno, en esta hora rogamos que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, tu palabra que va a ser expuesta en esta hora. Entender tu soberanía y tu poder para con nosotros, Señor. Que nos has guiado, nos has protegido, nos has bendecido. Ahora, Señor, que escucharemos tu palabra, permítenos estar atentos. Oh Señor, guía tú esta parte que continúa, que es la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios es maravilloso, hermanos. Dios es bueno, siempre lo ha sido y siempre lo será. Todo el tiempo nuestro Dios es bueno. Y por eso estamos aquí, porque Él es tan misericordioso que permite que nosotros estemos aquí de pie, glorificando al Señor, gozoso y con buen ánimo. Y con buen ánimo, hermano. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Hermanos, vamos a iniciar en esta tarde, en esta mañana, no pienso que es de tarde porque es segundo, pero todavía es de mañana. Viendo en la situación, hermanos, en la que está el mundo. El mundo está en crisis. El mundo está en crisis, todos sabemos, fruto de esta pandemia.
Pero tenemos una pregunta para nosotros poder, ¿verdad?, enfocarnos. ¿Qué estamos nosotros haciendo para enfrentar esta crisis? ¿Con qué contamos? ¿Con qué contamos nosotros, el pueblo de Dios, para enfrentar esta crisis que está pasando el mundo? Vamos al libro de Juan, vamos a ubicarnos todos en el libro de Juan, en su capítulo 14, verso 27. ¿Con qué contamos el pueblo de Dios? Y Dios nos habla a través de su palabra. Nos dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria al Señor. Hermanos, continuamos en tiempos de pandemia. El virus COVID-19 ha avanzado en todo el mundo y en muchos países se tiene el mismo sentir. ¿Cuál es el sentir que tienen los países del mundo? Bueno, que no estábamos preparados para enfrentar esta crisis, que no contábamos con la infraestructura para nosotros hacerle frente a esta pandemia ni a esta crisis, que nosotros no contábamos con los recursos para nosotros poder resistir en medio de esta crisis económica que nos ha dejado la pandemia. O sea que el mundo no estaba preparado, hermanos. ¿Con quién contaba el mundo? Con sus propios recursos. Esas grandes potencias siempre se daban el lujo de decir: yo soy quien tengo los más grandes científicos, yo soy quien tengo las más grandes armas. Bueno, resulta ser que ahora la respuesta que dan es: no estaba preparado. No teníamos los recursos para nosotros enfrentar esta pandemia. El mundo está turbado. Vemos los grandes científicos decirnos a nosotros, a través de la misma OMS, la Institución Mundial de la Salud, que nos dice que utilicemos un tipo de medicamentos, pero después dice que no usen ese medicamento, sino que usen aquel. O sea, no hay una coherencia, está turbado, no es tan seguro cómo enfrentarlo. Pero los grandes líderes, los presidentes de las grandes potencias del mundo, dicen: vamos a abrir la economía, vamos a abrir el país, y comienzan a abrir, y al rato dicen: espérense un momento, tenemos que cerrarlo nuevamente porque ahora se nos está muriendo la gente. El mundo está turbado, está confundido. El mundo no tiene los recursos para enfrentar eso. Pero si nos hacemos a nosotros de manera individual en este día esta pregunta: ¿con qué contamos nosotros para enfrentar y superar esta crisis? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Quizá podríamos decir: bueno, yo tengo un dinerito guardado y con ese dinerito yo puedo comprar comida y puedo almacenarla y puedo llenar mi nevera y yo puedo enfrentar esta crisis. O podemos decir: bueno, yo puedo protegerme porque yo uso mis mascarillas, yo guardo mi distancia, yo uso guantes y por esa razón yo puedo enfrentar esta crisis. Pero hermanos y amigos, aún esos recursos son limitados. Aún esos recursos son
limitados. ¿Por qué son limitados? Porque dependen de nosotros. Y como todos sabemos, esta pandemia, para poder hacerle frente, para poder resistirla, nosotros necesitamos el poder de Dios. Han hecho grandes esfuerzos y no han podido. Pero Jesús nos dice en el verso que acabamos de leer: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. Por lo tanto, es muy importante reconocer en el nivel espiritual con qué nosotros vamos a hacerle frente a esta pandemia. Respondamos entonces por medio de la palabra de Dios en lo espiritual, espiritualmente. ¿Con qué contamos nosotros? ¿Con qué contamos nosotros para enfrentar esta pandemia? Y por eso nos dice la palabra de Dios, por eso Jesús mismo, Jesús es quien nos da en este verso esa palabra y nos dice: la paz yo le doy a ustedes. Él nos ha dado su paz, es una paz que el mundo no puede dar, ni tampoco puede experimentar, hermanos. Es una paz que únicamente viene de Dios a través de Jesucristo. La paz del mundo tiene que ver con ausencia de conflicto, con ausencia de escasez, de provisiones. El mundo ve la paz de una forma diferente, por eso Jesús dijo: mi paz es diferente, no es como el mundo la da. ¿Cuándo el mundo dice que tiene paz? Bueno, cuando no tiene conflicto, cuando todo está bien, cuando tiene abundancia, el mundo está en paz. Jesús dice: esa no es la paz que yo doy. Ahora mismo el mundo no está en paz. Usted hace una encuesta y pregunta: ¿el mundo está en paz? Le dicen: no, el mundo no está en paz. ¿Por qué? Porque tiene crisis, tiene necesidad, tiene problemas. Entonces ahí donde Jesús dice: la paz que yo doy es diferente a la que da el mundo. No se turbe vuestros corazones, no tengan miedo, porque en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de las crisis, en medio de esta pandemia, entonces nosotros, el pueblo de Dios, tenemos paz en Cristo Jesús. La paz de Jesús es diferente a como el mundo la da. Por eso estamos aquí sentados, porque tenemos esa paz que Jesús nos da. La paz del mundo tiene que ver con la ausencia de conflicto, como le decía. Pero la paz de nosotros en Jesús viene al poner nuestras angustias y preocupaciones en las manos de Dios. La paz a la que el Señor Jesús se refiere, hermanos, es en la que nosotros, en medio de la crisis, en medio de las necesidades, de la turbulencia, del problema, del temor, del terror, del pánico, nosotros entonces depositamos nuestras angustias ante el Señor, depositamos nuestras preocupaciones en sus manos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a experimentar esa paz en Jesús. ¿Qué nos dice Filipenses? Vamos a ubicar Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Nos dice, Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanoso, por nada te turbe, no te turbe nuestro corazón, no tengas miedo, por nada te atormente si no son conocidas ante el Señor nuestras peticiones. Con toda oración de ruego, con acción de gracia. ¿Y qué nos dice en el verso 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Esos grandes líderes, esos grandes presidentes, esos grandes científicos, hermanos, están turbados. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Jesús dice: no te turbe vuestro corazón, porque la paz que yo te doy
es la paz que aún en medio de la crisis tú tendrás esa paz. A esa paz es el que el Señor se refiere. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa el entendimiento de los grandes presidentes, de los grandes científicos. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y por eso dice la palabra de Dios que nos guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. En segundo lugar, hermanos, ¿con qué contamos para enfrentar esa crisis? ¿Con qué cuenta usted, el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios? Bueno, usted cuenta con sus preciosas promesas del Señor. Cantaba hace un momento, hermano Ángel, todas las promesas del Señor Jesús son ¿quién? Apoyo poderoso para nuestra fe. Entonces Dios nos da preciosas promesas. Vamos a ubicar en nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. El Señor nos hace partícipe de su naturaleza divina, hermanos. Y nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Con todas las cosas que pertenecen a la vida, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oigan bien, hermanos, dice el Señor que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cristo es la excelencia. Y Él nos llamó, hermanos. Él es la excelencia, Él es el todo, Él es lo máximo, Él es el todopoderoso. A Él se le ha dado todo poder, tanto en los cielos como en la tierra. Nadie tiene más poder que Jesús, porque el Padre le dio toda la autoridad a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Él nos ha llamado, y a través de ese llamamiento, a través de ese llamado, somos partícipes de esa promesa, de ese poder de Jesús en nosotros. Y Él es quien nos ha dado entonces a nosotros la paz que Él sabe dar, que es diferente a la que el mundo conoce. Él nos ha hecho partícipe de su promesa. Dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los deseos carnales desenfrenados del hombre por el pecado, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado Dios. Dios ha prometido a nosotros que darnos perdón, darnos salvación. Él dice, pide y se te dará, llámame y abriré. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Clama a mí, yo te responderé. Son promesas del Señor. Y dice también Él en su promesa que Él fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Son preciosísimas las promesas del Señor y son dadas a nosotros por el llamamiento en Cristo Jesús. Todos nosotros hemos sido llamados a participar de esa gracia de Jesús, que solamente en Jesús tenemos nosotros esa gracia. Entonces, hermanos, ¿tenemos por qué temer? No. Todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón es partícipe de esa gracia de Dios y de esas promesas de Dios. Son el apoyo poderoso de nuestra fe. Gloria al Señor. Desde el momento que confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, sus promesas son también para nosotros, sus promesas preciosas son para nosotros. Usted tiene la promesa preciosa del Señor. Yo tengo esa promesa preciosa del Señor porque acepté a Cristo también, al igual que usted. Si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Cristo, hermano, este es el momento, sea usted también partícipe de esa promesa. Pero todos nosotros sabemos
que somos partícipes de esa promesa del Señor. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8? Vamos a ubicar en Romanos capítulo 8, en sus versos 35. Nos dice Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién lo hará? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Cristo el Todopoderoso, la excelencia de Dios. Toda potestad le ha sido dada a Él. Nadie es más grande que Él. ¿Quién nos separará de Él? ¿Quién nos separará de su amor? ¿El coronavirus? ¿Las crisis? ¿Las deudas? No, hermano. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Gloria al Señor. Nos dice en el verso 37, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue quien nos amó? ¿Quién es ese aquel que la Biblia dice? Jesús. Por medio de Jesús nosotros somos más que vencedores, hermanos. Entonces, ¿por qué temer? ¿A quién temerle? El pueblo de Dios tiene la paz que Jesús nos da. Por eso no tenemos que estar preocupados, ni turbados, ni temer. Gloria al Señor. Las promesas del Señor no son preciosas porque son palabras bonitas simplemente, no. Ni porque solamente son palabras que se dicen con buen ánimo, no. Pues una piedra preciosa no es preciosa porque es bonita, sino por su gran calidad y valor, por su precio. Por eso las promesas del Señor son preciosas, porque se cumplen, porque son eternas, porque son nuestra fortaleza, la promesa del Señor, en medio de las crisis. Y se activan, hermanos, oigan bien, y se activan en nuestras vidas por la fe. Las promesas del Señor son buenas, son preciosas, son poderosas. Y se activan en nuestra vida por medio de la fe. Cuando le creemos a Dios, cuando confiamos en Dios, se activan las promesas de Dios para nosotros. Gloria al Señor. Por eso Él dice, no tengan miedo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, yo estoy ahí. Gloria al Señor. En tercer lugar, hermanos, ¿con qué nosotros vamos a enfrentar esta situación, esta crisis? ¿Con quién confiamos? Confiamos con Dios, el creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre, quien su amor es infinito, envió a su Hijo a morir por nosotros y le dio toda potestad a Jesús. Y Jesús dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién contamos? Con ese Dios todopoderoso. No tenemos por qué temer. Nos dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 8, Apocalipsis capítulo 1 verso 8 nos dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso es el Señor. Nadie es más poderoso que Él. Él hizo los cielos, hizo la tierra. Por lo tanto, nosotros estamos protegidos por el poderoso. Y Jesús dice que por el llamamiento nosotros recibimos a Jesucristo y Él nos ha hecho partícipe a nosotros también de ese poder, de la divinidad, de los beneficios de la divinidad. Entonces nosotros en Cristo somos poderosos, porque Dios derrama su poder sobre nosotros en Cristo Jesús, gloria al Señor. Y Él mismo dice, yo soy poderoso, gloria al Señor. Algunos gobiernos, hermanos, y autoridades del mundo están haciendo grandes esfuerzos por frenar el avance de la pandemia. Pero tenemos que reconocer que todos esos esfuerzos humanos son limitados. Son limitados esos esfuerzos humanos. No tenemos la capacidad para hacerlo, porque somos humanos y limitados. Pero Dios sí puede, porque Él es poderoso.
Y a través de Jesús, Dios ha dado su poder a nosotros por gracia. Gloria al Señor. Es por eso que podemos sentirnos bendecidos y confiados de saber que nuestro Dios es todopoderoso. Su poder y su capacidad no tienen límite. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nos dice Marcos en su capítulo 10, vamos a leerlo desde el verso 25 hasta el verso 27. Marcos capítulo 10, verso 25 hasta el verso 27. Aquí se estaba dando una situación en la que Jesús interviene. Dice aquí, en el verso 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, dice en el verso 27, Jesús mirándolo, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a repetirlo, hermano. Todas las cosas son posibles para Dios. Gloria al Señor. Jesús le dijo, para el hombre es imposible salvarse, pero no para Dios. Y el que tiene a Dios en su corazón, entonces le es posible la salvación, porque viene por Cristo Jesús. Gloria al Señor. En cuarto lugar, hermanos, ¿con qué contamos nosotros para enfrentar esta crisis? Bueno, Dios ha derramado su amor para nosotros y nos ha dado la oración, hermanos. ¿Con quién contamos nosotros? Con la oración. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros en los cultos que hacemos a través de la sociedad de damas, a través de la sociedad de caballeros, a través de la sociedad de jóvenes? Estamos orando. En la noche que hacemos, orando, clamando al Señor, y Él nos da la fortaleza. Y escuchando la palabra de Dios, recibiendo sus promesas, el cual es la fortaleza de nuestra fe. Jesús dijo a los discípulos, si ustedes tienen fe, moverían montañas. No es que los discípulos iban a agarrar la montaña con sus manos y le iban a poner allá, no, sino que iban a derramar el poder de Dios en Jesús. Y Jesús era quien iba a mover esa montaña. Si le dice a ese árbol, quítate, se quita. Pero es por la fe que usted, que yo, depositamos en Jesucristo, sin dudar, creyendo de que el Señor hará la obra, cumplirá su promesa. Entonces el poder de Dios es el que se manifiesta. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Y a través de la oración, Él nos da a nosotros esa comunicación, esa conexión, ese poder. Gloria al Señor. Nos dice en Santiago capítulo 5, en su versículo, vamos a leerlo desde el 13 hasta el verso 15. La oración tiene poder, hermano, poder. Dice el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Dice el verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Quién es que lo levantará? El Señor. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la fe que nosotros depositamos en el Señor, sin dudar, hermanos. Sin dudar, hermanos. Cuando nosotros depositamos sobre el Señor esa confianza y esa fe, cualquier problemática que haya, cualquier dificultad, el Señor es quien obra. Gloria al Señor. Dice que si el enfermo hubiese cometido pecado, también le serán perdonados. ¿Quién es el que perdona pecado? Jesucristo. ¿Quién es el que sana a los enfermos? Jesucristo. ¿Quién es que resucita a los muertos? Jesucristo.
porque Él es quien tiene poder y le fue dado poder y nos ha hecho partícipe de ese poder. ¿Quién es que multiplica los alimentos en medio de la crisis? Ese es Jesús. ¿Quién es el que le dice al mar, detente, cálmate, y el mar se calma? Es Jesús. ¿Quién es el que caminó por el agua? Es Jesús. Por eso, hermanos, Él nos ha dado a nosotros la oración para que nosotros la usemos. ¿Con qué contamos nosotros para derramar el poder de Dios? La oración. La oración. Una herramienta poderosa, hermanos. Gloria a Dios. Es lo que depende de nosotros. Orar. Pero orar con fe. No es solamente oración, no es solamente orar, sino orar con fe. ¿Cómo? Creyendo, confiando en el poder y la misericordia de Dios. Sin dudar y sin desmayar. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Ejercer la fe. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, hasta ahora ustedes nada habían pedido. O sea, hasta ahora ustedes no han hecho su parte. Yo estoy preparado, pero hasta ahora ustedes no han hecho su parte, no han pedido. Pidan y se os dará. O sea, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Orar con fe, sin dudar, sin desmayar. Nosotros debemos orar previamente para que esta enfermedad no nos afecte, o sea, preventivamente. Nosotros oramos y le pedimos al Señor, Señor, no permitas que en nuestro país mueran tantas personas. Y le pedimos al Señor para que eso no suceda. Le pedimos al Señor, Señor, no permita que mi familia se enferme, se contagie con este virus. No lo permita, Señor. Y hacemos una oración preventiva. Señor, no permita que yo me contagie, que yo me enferme. Es una oración preventiva que nosotros hacemos. Pero también tenemos que confiar que orando con fe, los enfermos sanarán. Los que se contagien, los enfermos sanarán si oramos con fe. Gloria al Señor. Porque nuestro Dios lo levantará por medio de su poder y su misericordia. Porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Entonces, ¿estamos nosotros solos? No. ¿Con quién contamos? Contamos con Dios. Gloria al Señor. De modo, hermanos, que pase lo que pase, venga lo que venga, Dios está con nosotros y Jesús es la solución. Vamos a repetirlo, hermanos. Todos juntos. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios está con nosotros y Jesús es la solución. ¿A quién tenemos nosotros que temer? A nada, ni a nadie, porque la paz de Dios está con nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios está con nosotros y Jesús es la solución. Dios nos continúe bendiciendo, hermanos, rica y abundantemente. Vamos a orar, vamos puestos en pie. Gracias, Padre, te damos por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Padre, porque tú nos das una paz diferente a la del mundo. Gracias, Señor, porque ahora el mundo está en pánico, pero nosotros no. Porque tú nos dijiste que no tengamos miedo. Tú nos dijiste que no nos turbemos, que no entremos en pánico, que no tengamos miedo. Porque tu paz es diferente al mundo. La paz es en medio del conflicto, en medio de la tormenta. Tú nos das esa paz y por eso estamos aquí. Gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias por tu poder. Gracias porque contamos contigo para enfrentar todo lo que venga en este mundo. No importa lo que venga, no importa lo que pase, Señor. Dios está con nosotros. Jesús tiene la solución. Gracias, Padre Santo. Bendícenos grandemente, Señor, a todos en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Amén.